que tú nos hables a través de la palabra, que esta palabra, como dice, que nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Señor Jesús, mira su garganta, oh Dios. Dice tu palabra que por la llaga de Cristo Él ha sido sanado y curado. Llévate todo dolor en la garganta en el nombre de Jesús. Llévatela en esta mañana. También te pedimos por nuestra hermana Marina Monterrosa, oh Dios, que está en la clínica de la costa, oh Dios. Oh Padre, mira esta masa, oh Dios, que los médicos supuestamente han encontrado en uno de sus riñones. Te pedimos que tú tengas misericordia de ella, Señor, que tú la guardes, Señor. Danos, Señor, la oportunidad, danos el espacio para ir a visitar a nuestra hermana Marina, Dios. Oh Padre, clamamos sanidad en tu perfecta voluntad por tu hija, Señor, por esta anciana, en el nombre de Jesús. También te pedimos por el esposo de nuestra hermana Lidia Miranda, oh Dios, que está en el hospital o en la clínica. No sabemos si lo han sacado, Dios, pero que tú estés sobre la vida del esposo de nuestra hermana Lidia Miranda, que este varón pueda conocerte, Señor, que este varón pueda recibirte en el corazón y pueda seguirte y servirte, oh Dios. Te lo colocamos en tus manos, oh Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a proponernos esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a leer todo el capítulo, porque nuestra temática está basada en este texto. Amén. Saludamos a la iglesia en esta mañana, saludamos al cuerpo de Cristo que está escuchando este mensaje en esta mañana, y a un pueblo más grande, que es el pueblo que va a recibir este mensaje en esta mañana. Nos están escuchando, ¿verdad?, de diferentes lugares. Va a haber este mensaje a través de la tecnología y lo que son los recursos de sonido. Va a haber personas que van a tener esta grabación en diferentes países, lugares de Colombia. Por eso el mensaje de esta mañana es un saludo a toda la iglesia de Cristo, no solo la que está en este recinto, sino aquella que se va a encontrar en su casa, en la sala, en la cocina, en el estudio, en su trabajo, escuchando la grabación de esta predicación en esta mañana. Amén. El día de ayer, 2 de noviembre, en el Distrito Federal de México, más exactamente en el Zócalo del DF, se levantó la ofrenda floral más grande del mundo a la muerte en el Distrito Federal. La ofrenda floral más grande del planeta se levantó ayer como el culto a la muerte en el Distrito Federal de México. Y los hermanos mexicanos que nos van a escuchar saben que es así. Y esto no puede contradecirse. Es como si alguien dijera que el Carnaval de Barranquilla no lo hace. Es lo mismo, solamente que directamente se celebra el culto a la muerte como un Dios. Y precisamente por esa causa el Espíritu Santo desea que esta mañana, a través de este servidor, se dé este mensaje que tiene como título El poder del Evangelio. Y yo quisiera dirigirme a esta carta de Corintios. La iglesia de Corintios tiene una situación especial, una iglesia perseguida, pero una iglesia floreciente. Era la más grande de las iglesias primitivas. No podían igualarla ni siquiera Éfeso, ni Galacia, ni los filipenses. La iglesia de Filipos tampoco se compara con esta iglesia, pero al tiempo de que era una iglesia muy grande en número de miembros, tenía mucha problemática interna. Casi siempre las iglesias, cuando comienzan a crecer, y gracias a Dios por el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios, es inevitable que la iglesia crezca. El punto es cómo crece esa iglesia. Si la iglesia crece siendo edificada por Dios, va a ser sólida, pero cuando crece, el problema del tamaño es que los corintios eran muchos, pero dentro de sus filas, dentro de la congregación, había muchas dificultades de celos, de contiendas, de divisiones, de problemas con los dones espirituales, de abusos de los dones.
Era una iglesia que necesitaba 2 cartas de Pablo, las necesitó para poder colocar en orden las cosas espirituales. Dios es un Dios de orden. Una de las características de esta congregación es que se ha aprendido a hacer las cosas en orden, completo orden. Así que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? El primer día de la creación hizo la luz, hágase la luz, y la luz fue hecha. Si Dios hubiera sido desordenado, primero coloca al hombre sin luz, no puede ver, coloca al hombre sin plantas que comer, sin animales que comer, pero Dios es un Dios de orden. Primero creó los ambientes, luego creó los seres, y por último toma al hombre y lo coloca en el Edén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 dice el apóstol Pablo esta mañana: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El apóstol Pablo comienza hablando del evangelio como si fuese algo que se recibe y que se debe mantener o en el cual se debe perseverar. El apóstol Pablo no está siendo absolutista, es decir, no está diciendo que una vez que llegue el evangelio a tu vida se queda para siempre allí. Está diciendo que cuando tú lo recibiste, en él debes también perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis, miren los verbos que usa la Biblia: recibir, perseverar, retener. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si recibisteis, si perseveráis y si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Antes no. Y luego dice: si no, creísteis en vano. Pareciera que fuera un accidente gramatical. No es un error ni del tipógrafo ni de la escritura del apóstol. Es una palabra real. Está dando a entender: si no hacemos eso, hemos creído en vano. Es decir, hay personas que han creído en vano, en el sentido de que no viven el evangelio como debe ser. Pablo habla de creer en vano. Eso sería muy triste, pasar toda una vida creyendo en algo que sería un sofisma o una mentira. Pero ¿qué es en esencia el evangelio? Pablo procede a explicarlo. Porque primeramente os he enseñado. ¿Cuál era una característica del apóstol Pablo? Enseñaba. Él, aparte de predicar, enseñaba. No son iguales. La predicación y la enseñanza no es lo mismo. Mucha gente trata de confundirse con esos dos temas. Y yo quiero quedar esta mañana para aquellos que están estudiando la palabra, los que tienen un ministerio en Dios, que para poder enseñar hay que tener una base de conocimiento, una capacitación doctrinal, porque yo no puedo enseñar algo que yo no sé. Para poder enseñar física cuántica, para poder enseñar principios de ingeniería, usted no puede improvisar, debe tener unos parámetros educativos, ¿verdad? Va a una institución profesional y se capacita. El apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento del antiguo pacto. Cuando Cristo llegó a su vida, en Hechos capítulo 9, el Señor colocó su gracia sobre él, pero ya Pablo era un maestro de Israel. Así que no tuvo que esforzarse mucho para ese punto. Así que Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando de la experiencia que Pablo tuvo en Hechos 9. Y más atrás de eso, él luego habla acerca de que él, como apóstol, era un apostolado especial. En el sentido de que él no caminó con Jesucristo por Jerusalén ni Galilea, sino que fue posterior a los primeros apóstoles. Así que él dice lo que asimismo recibí: que Cristo, primeramente, murió ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo, iglesia? Por nuestros pecados. Pero diga, nuestros. Porque cuando decimos los, se lo estamos cargando a otro. Y él dice que murió por nuestros. Pablo se incluye, ¿verdad? Y en unos pasajes Pablo dice: de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Nunca como predicador te saques del problema, sé parte de la solución. Daniel decía: hemos pecado, nos hemos rebelado. Tenía la oración de Daniel del capítulo 9, capítulo 10, y usted pregunta: ¿será que Daniel se rebeló? No. ¿Daniel pecó contra Dios? No. Pero él se incluye como pueblo.
el predicador no puede estar aparte del pueblo al cual le predica. Por eso en esta mañana yo también digo, y los niños también, por los nuestros. Dice en la Escritura, conforme a las Escrituras. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a los profetas, se está refiriendo a los escritos, se está refiriendo a la ley llamada la Torá, es decir, está hablando del Tanakh, es decir, Torá, Nevim, Ketuvim, es decir, la ley, ¿verdad? Los profetas y los escritos, los tres bloques en que se divide el Antiguo Testamento. Cuando Pablo habla de las Escrituras, no se está refiriendo a la carta de Corintios, que en ese tiempo apenas se estaba escribiendo, se refiere al Antiguo Pacto. En toda parte donde Pablo menciona la palabra Escritura, allí se refiere al Antiguo Pacto. La palabra griega allí es grafe, o sea, lo que está escrito. Y en la época en que Pablo estaba en el ministerio, las cartas no se habían terminado, entonces acudía a los salmos, acudía a los profetas y acudía a la ley de Dios para poder tener referencia escritural. Dice el versículo 5, y que apareció a quién, primeramente, a Cefas, pero técnicamente no es primero Pedro. ¿Quiénes fueron las primeras en llegar a la tumba? Vamos a buscar Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. El orden real de la propagación del Evangelio no fue primero Pedro. Pedro fue el primero en levantarse en Hechos capítulo 2, mas no fue el primero que predicó el Evangelio. Vamos a ver esta característica del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10. Vamos a estar leyendo esta palabra, yo voy a leerla, hermano, debido a que es mejor así y porque se escucha en la grabación cuando yo leo la palabra. Amén. Mateo capítulo 28, versículo del 1 hasta 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, ya no es sábado, ya es domingo de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Tremendo poder. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La gente piensa que la piedra era como la que usted encuentra en la calle. Era un monolito pesado de casi 3 toneladas que no podía mover un ser humano. Era un rodillo gigante para tapar la tumba. Un ser humano normal no podía mover esa piedra. Así que el ángel de Jehová llegó, rodeó esa piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, era temible, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, ¿qué dice? Los guardas, soldados romanos capacitados para pelear contra quien sea, temblaron, varones esforzados, tremendos, se les pagaba para defender el imperio romano y tuvieron miedo. Imagínense esta escena, estaban armados, como decimos acá, hasta los dientes. ¿Y por qué tenían? Porque vieron una fuerza superior a ellos, los superaba en poder, en autoridad y en grandeza. Así que ellos, dice, se quedaron como muertos. Mas el ángel, que dice, respondiendo, dijo a las mujeres, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Las primeras que dieron la noticia fueron ¿quiénes? Las mujeres. Así que técnicamente no es primero Cefas, sino que Pablo está hablando del orden en cuanto al apostolado después de la resurrección. Obviamente la autoridad la tenía Pedro en ese tiempo en la iglesia primitiva, pero dice las mujeres fueron a dar la noticia, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a ellas, le dice el ángel, le dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a quién, a Jesús, el que fue, y lo dice en verbo pasado, no está aquí. Pues a que resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. No podemos seguir leyendo por cuestión de tiempo, pero quiero recordar algo. Las mujeres salieron corriendo donde estaban los discípulos escondidos, ¿se acuerdan? ¿Qué es el Evangelio? Este es el pequeño anuncio de ellas que dice, ha resucitado.
El poder del Evangelio radica intrínsecamente en esta declaración: Cristo Jesús ha resucitado. Buda no volvió de la muerte, Mahoma no volvió de la muerte, todas las deidades o falsos dioses del mundo no regresaron de la muerte. Hubo uno que regresó de la muerte porque sencillamente era Dios y tenía la potestad de hacerlo. Entonces, estamos narrando en 1 Corintios 15 el comienzo y el desarrollo de nuestro testimonio. Digo nuestro porque depende del testimonio de Dios. El Evangelio, que es sencillamente las buenas nuevas de salvación, de que Cristo que murió y resucitó. Ese es el resumen. Pero eso no solamente es el Evangelio. El Evangelio tiene mucha temática. Si no, la Biblia solamente tuviera un solo capítulo. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos frente a nosotros es que Pablo está hablando de los orígenes del Evangelio. Es decir, el comienzo y desarrollo de nuestro testimonio. O sea, el testimonio de Cristo llamándonos a nosotros testigos de su resurrección. Nosotros no estuvimos allí. Le creemos lo que escribieron los apóstoles. Amén. Ellos lo vieron, lo palparon. ¿Se acuerdan Tomás? Amén. Metió su mano completa en el costado y le miró las marcas que tenía. Ellos lo vieron de primera medida, primera línea, o en primer testimonio. Nosotros no lo vimos, pero creemos lo que la Escritura dice. Lo único tangible en el Evangelio es la Biblia. Todo lo demás es espiritual. ¿Usted podría agarrar la unción de Dios con las manos? ¿Usted podría con sus manos agarrar el poder de un milagro de Dios? No. ¿Usted puede agarrar en sus manos la salvación de una alma? Pero usted puede tomar la Biblia y decir, esto es real.